Nuestra contertulia de hoy en Leer es Volar ha dedicado una gran parte de su vida, la mayor parte de su vida de hecho, a las letras. Ha sido lectora, ha sido escritora, ha sido librera, ha inculcado la lectura en la primera infancia y ha llevado a muchos rincones del país la palabra como un instrumento de comunicación y como un instrumento de cambio. Bienvenida Irene Vasco a Leer es Volar TV, un honor tenerte aquí conmigo además porque eres una amiga muy querida de esta casa. Me encanta que estés por fin en mi casa, creo que te invité muchas veces y para que habláramos de historia, de viejos, hay muchos temas que nos acercan, así que gracias por venir y es un honor estar en tu programa. Yo he estado husmeando tu vida personal sin que tú lo sepas y sé que fuiste pésima estudiante, ¿es eso verdad o no? Sí, pero eso hay que revelarlo al público. Es mejor porque me suena en este momento decirlo, dado que de alguna manera uno pensaría que alguien, o sea, el prejuicio dictaría, porque yo no lo pienso, que alguien que no ha estado, digamos, en el tope del mundo académico no se destacaría en el mundo de los libros, pero yo creo que la idea es vencer ese prejuicio, por eso te invito a que hablemos de eso. Bueno, entonces voy a revelar los secretos. Yo trato de ir maquillando ese pasado académico tan pobre, pues estudiando a mi manera, pero realmente para mí el colegio fue algo muy difícil, no sé cómo logré terminar, pero la educación en mi casa fue tremenda. Yo creo que ese acercamiento a los libros, a la educación, porque ahora yo trabajo con maestros, con bibliotecarios, con madres comunitarias, en formación de lectores y escritores. Es decir, es como la vida que me dio la vuelta, voy de escuela en escuela. En mi casa había tantos libros, tanto arte, tanto estímulo, que no importa que el colegio haya sido pasado así. No, yo tampoco fui buen estudiante, entonces te entiendo perfectamente. Gracias. En la primera temporada de Leer es Volar TV tuvimos a María del Sol Peralta, que está relacionada en línea directa con ella, pero además hay que decir que esta historia tiene mucho que contar, porque me imagino cómo fue tu casa. En tu casa sucedieron muchas cosas. Estabas al lado de Silvia Moscovitz, que es una leyenda en el tema de la música, que inauguró el tema de los programas musicales en televisión y muchas otras cosas. Estaba también, obviamente, el maestro Gustavo Vasco. Y yo te quiero preguntar por ese entorno un poco, ¿cómo era ese mundo donde tú vivías? Porque en tu casa nació la revista Mito, que es un mito, entre otras, ¿no? Por ejemplo, es algo muy raro porque ahora de adulta yo comencé a enterarme de que era todo eso que yo vivía sin saber sin tener la conciencia de lo que estaba pasando. Estaban los artistas, los músicos, por ejemplo, esta semana mirando el álbum familiar me descubrí sentada en las piernas de Eduardo Ramírez Villamizar cuando yo tenía 2 años, en la casa de mi abuela. Y yo decía, sí, ese señor tan bonito al que tanto quise, que me regalaba cuadros, ahora es una leyenda. Los músicos, haber sido alumna de tambor de Zapata Olivella, por ejemplo, eso no lo cuenta mucha gente. Haber oído las leyendas de su boca, ahí tranquilamente en la sala de mi casa. Y cuando hablas de mi cercanía con Silvia Moscovitz, tengo que decir que era mi mamá, y cuando hablas de mi cercanía con María del Sol Peralta, es mi hija, para que quede clara toda esa genealogía. Somos todos apasionados por la música, el arte, dirigido a los niños. Sabemos que has estado detrás de muchas iniciativas, entre otras Espantapájaros, un proyecto muy bonito, pero también sabemos que has hecho una tarea juiciosa y seria alrededor de la lectura comunitaria y de leerles a los niños en voz alta y todo esto, y has recorrido el país entero haciendo esto. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, para mí ha sido lo más importante de mi trabajo.
más que de escritora, que me encanta escribir y me fascina cuando mis libros salen o cuando están en las bibliotecas o cuando veo a niños lectores con mis libros en sus manos, pero para mí la formación y sobre todo en educación popular, en lugares remotos, pues ese es realmente lo que me mueve. Llegar hasta el lugar más remoto de la cordillera en busca de una madre comunitaria en un pequeño resguardo y donde los únicos libros que hay son los que estamos llevando en ese momento. Hacer animación, hacer una charla con los padres, invitarlos a leer, familias que nunca han tenido libros en sus manos. Para mí eso es poner un poquito, un pequeño grano de arena en el cambio de un país que necesita crecer, y para crecer tiene que ser lector. Aquí tenemos una biblioteca entera, además, compuesta por, yo creo que decenas, además, no sé si tengamos, no tenemos una parte representativa de la obra de Irene, que además toca temas que me parecen muy oportunos para el país. Mira hacia atrás de alguna forma y mira problemáticas presentes. Pensemos en cómo tú revalúas la historia de alguna forma y cómo cuentas la historia, no desde la visión académica del historiador, sino desde la visión de quien entretiene y de quien está buscando pues, contar las cosas de una manera distinta a lo tradicional. Sí, pues yo creo que a mí por lo menos me engañaron. En el colegio me contaron que había unos grandes héroes, por ejemplo, un señor que se llamaba, este que está aquí en este libro, don Rodrigo de Bastidas, y que fue un gran héroe, o don Pedro de Heredia, el conquistador sin nariz. Y cuando veo ahora la historia, la estudio, trato de contársela a los niños, descubro que no eran grandes héroes, que eran predadores, que no llegaron a crear, sino a masacrar, que después en la independencia esos otros grandes héroes a los que les hacemos estatuas, lo que querían era quedarse con las tierras de los resguardos indígenas, que nuestros criollos patriotas tenían unas intenciones no tan generosas como las que nos presentan, y yo creo que eso hay que contarlo amablemente. Tampoco es ir y tumbar las estatuas y quemar, yo no hago inquisición, pero sí darle la vuelta y que haya una aproximación más real a lo que ha sido nuestra historia para poder tener un proyecto de nación más fuerte. Uno de mis libros favoritos tuyos es Mambrú, Perdió la guerra, que además tiene también eso, es utilizar un mito de esos que existen, o uno de esos personajes que existen, pero también contar una problemática que nos ha tocado a todos y además hacerlo dirigido hacia un público muy, muy joven. Cuéntanos sobre Mambrú, por favor. Bueno, Mambrú es ficción basada en muchas historias reales. En estas travesías por el país he tenido que escuchar muchas historias de madres comunitarias que cuentan cómo mataron a su marido ahí frente a su casa, con los hijos delante, como en Comunidad de Paz en San José de Apartadó, masacraron, no en Comunidad de Paz, sino en el pueblo, masacraron a la gente delante de todo el mundo, y como ahora recuerdan a cada muerto con las piedras, con los murales. Es decir, cuando viajo y oigo todo eso, llego cargada, llego enferma, no de la montaña ni de las travesías, sino de las historias que me cuentan, y la única manera de curarme es escribiendo, y Mambrú nació así. No solo escribo de historias dramáticas, también tengo libros divertidos, porque no quiero que ser considerada como es que solamente escribe historias dramáticas. Entre 30 libros creo que son 2 o 3. Y otro aspecto a destacar de tu obra es que es una obra ilustrada. No solamente estamos hablando de textos, sino también de ilustraciones, y ya desde el punto de vista subjetivo de alguien que gusta de escribir también, como lo hago yo, pues
quisiera preguntarte en qué consiste ese proceso, cómo funciona el tema de trabajar de la mano con un ilustrador. Aquí tenemos un ejemplo de esto que es muy bonito, además, porque está muy cerca del tema afro en Colombia, que es letras al carbón. ¿Cómo trabajas tú este tema? ¿Cómo logras sintetizar tu trabajo con el de alguien que está ilustrando? Ese es un tema que por fin creo que estoy resolviendo, porque hasta hace muy poco, a mí como autora, los editores no me dejaban opinar. Los editores consideran que ellos son los únicos que saben hacer libros, seleccionan a los ilustradores, trabajan aparte. En Letras al Carbón, por fin, por fortuna, pude trabajar de la mano con el ilustrador y de ahí en adelante, los siguientes libros que he hecho, pero este libro es de hace año y medio, 2 años. Entonces, pienso que el resultado es de mucha mejor calidad porque podemos entrar en conversación, yo puedo contar qué es lo que yo quiero y el ilustrador lo interpreta, pero antes no era yo en absoluto responsable de lo que sucedía en la parte gráfica de los libros, solamente de las letras. Esta es la emancipación de Irene Vasco, finalmente, Sí, de la dictadura por fin. del editor. Y yo no soy editora y no tengo ninguna capacidad de pensar en imagen, pero sí puedo contar qué quiero y tengo criterio para ver y decir, no, eso no es por aquí. Es escaso el tiempo para contar una trayectoria tan larga, pero sin duda tenemos aquí a una de las autoras más fascinantes. Soy fanático de ella, me declaro fanático de ella, y creo que es un pretexto interesante para reconocer una obra muy interesante y también para que muchos que están pensando en mirar este tema de escribir para los más jóvenes, pues vean un ejemplo en este maravilloso personaje. Vamos con nuestra pregunta sorpresa a quemarropa, que no es tan sorpresa porque quienes ven el programa la conocen ya. ¿Leer es volar? Leer es volar lejísimos, es llegar a todos los mundos que uno se quiera imaginar.